Es casi imposible no haber oído hablar de la inteligencia artificial últimamente, ¿verdad? Pero, a ver, esta revolución no ha salido de la nada. Hoy vamos a analizar su increíble historia para entender de verdad cómo hemos llegado hasta aquí. Vamos a empezar con un número. 100 millones. Esa es la cantidad de usuarios que alcanzó ChatGPT en solo 2 meses. Se convirtió así en la aplicación de consumo que más rápido ha crecido en toda la historia. Una auténtica locura. Pero claro, esta explosión tan repentina, que no nos engañe, no es algo que haya pasado de la noche a la mañana. Detrás hay décadas y décadas de avances, de algún que otro revés y, sobre todo, de una ambición sin límites. Así que, para entender bien lo que está pasando ahora, tenemos que rebobinar un poco. Vamos a hacer un viaje al pasado para ver sobre qué cimientos se ha construido todo esto. El camino de la IA no ha sido para nada una línea recta. Se ha ido construyendo a base de hitos, de momentos clave. Pensad en los conceptos teóricos de Alan Turing, que fue quien imaginó estas máquinas, y luego saltamos a victorias súper simbólicas como la de Deep Blue contra Kasparov o la de AlphaGo. Ahí fue cuando vimos que la IA podía de verdad superar a la mente humana en nuestros juegos más complejos. Fue un antes y un después. Al principio, en los primeros días, el optimismo era desbordante. Los pioneros estaban convencidos de que replicar la inteligencia humana era algo que conseguirían en unas pocas décadas. Y claro, esto provocó una inversión enorme y unas expectativas por las nubes. Pero, como suele pasar, la realidad tecnológica no estaba a la altura de esas expectativas. El progreso se frenó en seco, y esto nos llevó a periodos bastante largos de desilusión, de recortes de financiación, que se conocen como los inviernos de la IA. Fue como si todas esas grandes promesas se hubieran congelado. Y aquí está la clave del asunto. La ambición era gigantesca, pero se topó con dos muros que parecían infranqueables. Por un lado, la falta de potencia de cálculo para procesar ideas tan complejas. Y por otro, y esto es crucial, la escasez de datos para entrenar a los modelos. La IA simple y llanamente no tenía de qué aprender. El resurgir, el renacimiento, llegó entre los 90 y los 2000. Y fue gracias a lo que podríamos llamar una tormenta perfecta. Primero, Internet, que generó una cantidad masiva de datos, el alimento que la IA necesitaba desesperadamente. Y segundo, las nuevas GPUs, sí, las tarjetas gráficas diseñadas para videojuegos que de repente proporcionaron toda esa potencia de cálculo necesaria para procesar esos datos a una escala que nunca antes se había visto. Vale, y con ese renacimiento saltamos al presente. Vamos a ver cómo toda esa historia nos ha traído hasta el ecosistema de IA tan potente y diverso que tenemos hoy en día. A día de hoy, cuando hablamos de IA, no hablamos de una sola cosa. Es un ecosistema súper competitivo, lleno de modelos especializados. Tenemos a ChatGPT para el lenguaje, a Midjourney para crear imágenes. Cada herramienta se enfoca en lo suyo. Y esta competencia, claro, está acelerando la innovación a un ritmo que es, francamente, vertiginoso. Y claro, el tipo de IA que ha capturado la imaginación de todo el mundo es la generativa. Su poder no está solo en analizar datos, que también, sino en crear contenido completamente nuevo desde cero. Textos, imágenes, código, incluso vídeo. Este es el verdadero motor de la revolución que estamos viviendo. Luego tenemos otra que es menos visible, pero igual de fundamental, la visión por computador. Esta es la IA que trabaja en segundo plano, la que permite desde el reconocimiento facial, que desbloquea el móvil, hasta el análisis de imágenes médicas, que literalmente ayudan a salvar vidas. Y no podemos olvidarnos del machine learning o aprendizaje automático. Este es el motor que aprende de patrones en los datos para personalizar nuestro mundo digital. Es, por así decirlo, el cerebro que hay detrás de las recomendaciones de Netflix o de los sistemas que detectan un fraude en el banco. Muy bien. Ya hemos visto de dónde venimos y dónde estamos. La pregunta ahora es, con esta tecnología tan potente en nuestras manos, ¿hacia dónde vamos? El futuro no va solo de tener chatbots que respondan mejor, no. Va de cambiar de raíz la forma en que trabajamos. Estamos hablando de agentes de IA autónomos, sistemas que no solo responden sino que actúan, que gestionan tareas complejas de principio a fin, sin que tengamos que estar encima. De hecho, y para que nos hagamos una idea de la escala, se predice que para 2028 los agentes de IA autónomos serán responsables del 15% de todas las decisiones que se toman en el trabajo a diario. Van a automatizar tareas que hoy necesitan nuestra supervisión constante. Y es que el potencial de esta tecnología para resolver algunos de nuestros mayores desafíos es inmenso. Pensemos en sanidad, acelerando el descubrimiento de fármacos, o en educación, creando tutores personalizados para cada estudiante, o incluso en sostenibilidad, optimizando las redes energéticas para combatir el cambio climático. El impacto es transversal.
Algunas visiones del futuro son realmente profundas. Ya no se habla solo de una herramienta, sino de una posible redefinición de lo que significa ser humano. Expertos como Ray Kurzweil hablan incluso de una fusión entre humanos y máquinas para 2045. Es una idea que da que pensar. Pero claro, todo este poder conlleva una responsabilidad enorme. Navegar este futuro implica tener conversaciones muy serias y muy necesarias. Tenemos que hablar del sesgo en los algoritmos, del impacto en el empleo, de crear regulaciones como la ley de IA de la UE para que todo sea seguro y, por supuesto, de la lucha contra la desinformación y los deepfakes. Al final, la relación que tendremos con esta tecnología todavía se está escribiendo. Y esto nos deja con la pregunta fundamental. ¿Estamos creando la herramienta definitiva que debemos controlar? ¿O estamos ante un futuro socio con el que tendremos que colaborar? La respuesta, sea cual sea, definirá nuestro futuro.